un mundo que está creciendo, sigue creciendo, salvo en el COVID. Uno mira la serie de largo plazo, todos los años el mundo crece, pero está creciendo a un ritmo inferior al que hubo antes de la pandemia. Entre el 2000 y el 2019 el crecimiento global era arriba del 4% anual y ahora está en torno al 3%. Y también plantea la duda, no es el dólar y todo se refugia en el euro también genera dudas, el yen genera dudas y en definitiva se refleja cuando hay incertidumbre en una mayor demanda de algunos activos como el dólar, y eso para Argentina hoy es una buena noticia porque las inversiones en minería están empezando a aumentar fuertemente, es uno de los rubros que mayores niveles de inversión requiere porque todavía está más verde, está muy atrasado respecto de nuestros vecinos como Chile y sobre todo Perú, que tiene un enorme peso en lo que es la actividad económica del oro y que se vio muy beneficiado con esta suba, ¿no? ¿Vos creés que las inversiones en minería durante 2026 o 2027 pueden acrecentar un poco más en la Argentina? No, ya están habiendo, han habido anuncios, ya arrancaron muchas, otras ya arrancaron un tiempo antes. Las mayores inversiones que se están anunciando en volumen, en magnitud de monto, tienen que ver con la minería. También una buena noticia es la suba del precio del litio, que ya está más desarrollado, sobre todo en el norte, sí, que había tenido una baja, y eso también es una noticia positiva en un sector que junto con la energía está teniendo un superávit comercial enorme y que la perspectiva del futuro es que eso se incremente notablemente y es algo distintivo de otras épocas donde Argentina tenía tal vez procesos de apertura de la economía, de desregulación, de ir hacia a una economía más integrada, porque en general lo que ocurría era que las inversiones iban a sectores importantes, pero no eran generadores de dólares directos. Entonces estaba la dicotomía en aumento de importaciones en el corto plazo y necesidad de que sí o sí la financiación de eso fuera a través del mercado, ¿no? De lo que se llama cuenta capital o el financiamiento, que no es ni bueno ni malo, pero obviamente es una vulnerabilidad que en este proceso que estamos viendo parece difícil que vaya a ocurrir. O sea que yo diría que es algo en ese sentido favorable lo que está ocurriendo con los precios. En estas últimas horas, David, obviamente, si querés aportar una mirada sobre esto, pero también te quería insertar, por ejemplo, charlábamos con Carlos antes de comenzar el programa, el Premio Nobel de Economía elogió las políticas del presidente Milei, no sé si lo pudiste ver, leer, ¿qué significa esto desde tu óptica? Bueno, y lo relaciono, si querés, también con lo que estaba conversando con el oro, porque parte de la pérdida de valor de las monedas tiene que ver mucho con la acumulación de deuda que tienen los principales países o zonas emisores de las monedas de reserva del mundo. El alto nivel de deuda en Estados Unidos, el alto nivel de deuda en Japón, el alto nivel de deuda de muchos países de la Unión Europea, que es parte de lo que genera esa duda sobre cuánto van a preservar el valor esas monedas. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la pérdida de valor del peso para comprar bienes. Bueno, acá estamos hablando de una cuestión un poquito más global. Y en ese sentido, el mundo, el mercado internacional le empieza a pedir un poco a estos países un poco de racionalidad en términos fiscales. Bueno, dejen de tener profundos déficits que profundicen el problema de deuda y que puedan generar eventualmente una crisis financiera global porque las principales monedas de reserva y de referencia a nivel mundial pierden valor, ¿no? Entonces, en ese escenario mundial es donde por ahí una parte por lo que pelea Milei en términos de superávit fiscal centralmente, más allá de toda la cuestión de la libertad, etcétera, toma cierto valor internacional en este contexto, ¿no? En un contexto durante muchas décadas se le permitió a estos países incrementar la deuda porque era una forma también en la que estos países emitían y eso se terminaba convirtiendo en reservas de los principales bancos centrales del mundo que son los que exportaban, ¿no? Crecieron las reservas de Brasil, crecieron las reservas de China, etcétera. Bueno, era lo que alimentaba el circuito mundial. Bueno, ahora eso llegó a un punto que puede significar un problema. Y ahí es donde digo, las ideas de Milei respecto al superávit ya no son solamente una cuestión de los países emergentes que estábamos obligados a cumplir algunas reglas monetarias y fiscales y los países que emiten las monedas de reserva a nivel mundial podían un poco esquivar esa regla económica básica. Ahora parece que todos deberían empezar a cumplirlas un poquito más. Carlos. Sí, hay que decir que, digamos, hay un tuit hoy del presidente de la Nación, Javier Milei. Él le denomina fenómeno barrial y dice: el ganador del Nobel de Economía 2025 elogió a Javier Milei. ¿Qué factores destacó el gobierno argentino? Y va en línea un poco con lo que decía David, que tiene que ver con lograr el superávit fiscal,
estabilizar lo que tiene que ver con la moneda a través de una política cambiaria creíble. Y acá en el tema incertidumbre particular, y atando un poco lo que decía María, hoy un rumor muy fuerte, nosotros lo dijimos ayer también, de que Donald Trump, en la medida que la Reserva Federal de los Estados Unidos no le haga caso de bajar las tasas de interés, ayer repetimos, no bajó las tasas de interés de la Reserva Federal, dicen, la mayoría de los comentarios en Wall Street, que estaría dispuesto a echar al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es Jerome Powell. Y eso generó mucha incertidumbre hoy, y obviamente eso hace, como dice María, que ante tanta incertidumbre, lo que pueda pasar en Estados Unidos, en Europa, bueno, el oro es un refugio. Se refugian ahí. ¿Les puedo sumar algo? Sí, un datito de color. Para aquellos que tengan algo de oro y alguna vez pensaron en venderlo, puede ser un buen momento con estos máximos históricos. Alhajas o brillantes, parece Sí, parece que estoy haciendo la publicidad, claro, parece que está haciendo la publicidad. Pero hoy cualquier alianza, cualquier cosa, y también cuídenlos, vale mucho. Y hay que decir que se vende el gramo de oro, ¿no? El gramo de oro es lo que se vende. Uno no va a vender una onza Troy porque no tiene. Pero si vende 30 gramos de oro, para tener una idea, se hace de aproximadamente el valor que nosotros O sea que ya no vamos a hablar del rulo del dólar, sino del rulo del oro, ¿no? Bueno, en su momento con la brecha existía. Es un chiste, pero... Hoy hay mercado internacional serio y no tenés, Sí, digamos, pero sí ha sido, digamos, de las inversiones del 2025, vuelvo a repetir, la plata subió 150% y el oro subió 65%. Y hoy, récord histórico. María, otro punto que siempre lo charlábamos con Carlos, pero que obviamente queremos saber tu opinión y tu mirada, es acerca de los valores del riesgo país y un poco este valor, ¿no? Que por ejemplo subió un poquito, bajó un poquito, pero siempre se mantiene. ¿Qué significa esto para la economía argentina? Bueno, obviamente todos los días oscila porque tiene que ver con la tasa implícita, que es la suma de la tasa libre de riesgo, la de Estados Unidos, y más la sobretasa, que es el riesgo país, que exigen los bonistas que compran y venden. Es algo concreto, no es abstracto. Es ¿qué precio o cuál es el rendimiento mínimo que piden cualquier inversor para comprar un bono del gobierno argentino, ¿no? Y hoy todos los bonos están rindiendo un dígito, en 9%, un poquito más de 9% anual los más caros, el resto menos. Esto es una baja muy significativa, te diría, estás comparando con lo que había en mediados de 2018. Después de ese periodo el riesgo país empezó a aumentar, tuvo picos altísimos y bueno, ese proceso de reducción se vio, digamos, marcado, sobre todo en último tiempo, a partir del resultado de las elecciones de medio término, que dieron un respaldo, por un lado, de la gente, ¿no?, con ese número de votos, sino también con un cambio en la composición del Congreso que da margen a pensar que las reformas y el principal agenda de gobierno va a poder avanzar. Y este horizonte, obviamente, implica, y lo vimos rápidamente, en los mercados cómo reaccionaron, y uno de ellos es el riesgo país. Y esto es importante porque el gobierno, que tiene equilibrio fiscal, que significa que con lo que recauda paga los gastos más los intereses de la deuda, tiene que enfrentar los vencimientos de capital, que tiene un perfil de vencimientos bastante complejo, que tienen que ver con los bonos que se reestructuraron en el 2020, que se concentran en estos años, y también obviamente los vencimientos de organismos internacionales, y que todos los países del mundo lo que hacen es renovar el capital e incluso se endeudan porque tienen déficit, o sea, colocan más deuda de la que vence, es lo normal. Argentina no podía acceder a los mercados con una tasa tan alta, por eso la baja del riesgo país empieza a ser un tema muy relevante y positivo, ¿no?, que acerca a Argentina a poder renovar si quisiera ir al mercado. Por ahora el gobierno ha dicho que no necesariamente va a pagar los vencimientos colocando deuda, pero obviamente la medida que el riesgo país siga bajando lo hace más atractivo.